Criticás con furia el final de una novela que te obsesiona. Al despertar, ya no sos vos. Ahora sos su emperador tirano, el villano destinado a caer. Y el héroe que tanto defendiste tiene una nueva misión: arrancarte la vida para reclamar su trono. La crítica del prota al autor lo sentenció a muerte. A diferencia de él, tu crítica en los comentarios, junto a tu like, solo puede traer cosas buenas. Xiao Yuan no era un tipo cualquiera. Joven, atractivo y el heredero de la poderosa corporación Xiao, estaba destinado a seguir los pasos de su padre y abuelo, presidentes tiránicos que manejaban todo con mano de hierro. Pero él no quería eso. Él solo quería hacer bien su trabajo, ser una persona honesta y un profesional de élite, alguien que aportara cosas positivas a la sociedad. Sin embargo, la vida tenía otros planes. De un día para el otro, este futuro prometedor se desmoronó. A Xiao Yuan le diagnosticaron cáncer. Destrozado, buscó consuelo en las novelas web, esperando encontrar alguna historia que reflejara su extraña y cruel realidad. Un presidente con una vida extravagante que, de repente, se enfrenta a una enfermedad terminal. No encontró nada parecido, pero una novela en particular le llamó la atención. Contaba la épica historia de un príncipe del reino Yan del Sur que, tras ser tomado como rehén y humillado en el reino del norte, logró escapar. Con el tiempo, juntó fuerzas, superó su odio y conquistó a sus antiguos captores. Era una trama llena de acción y superación, justo lo que necesitaba para distraerse. Sin embargo, su entusiasmo se convirtió en pura frustración cuando llegó al final. La novela, después de la victoria del príncipe, se volvió un desastre. El protagonista se transformó en un patán, formando un harén sin sentido, y lo peor de todo, la princesa del norte, el verdadero amor del protagonista y la diosa de los lectores, fue escrita hasta la muerte. Xiao Yuan estaba indignado. Sentía que el final era peor que su propia situación. «Esto no tiene nada de reconfortante, es más bien un desastre», se quejó a su asistente antes de despedirlo, agotado. Pero no pudo quedarse callado. Impulsado por una extraña necesidad de justicia literaria, tomó su celular y le escribió al autor. Le expresó su sentir, insistiendo en que el protagonista debía amar de verdad a la princesa del norte, que si ella le hubiera dado una mínima esperanza, él la habría amado por el resto de su vida. Justo después de enviar el mensaje, se quedó dormido. Un zumbido lo despertó. Su celular brillaba con una notificación misteriosa. «Solo vos lo entendés». El mensaje llenó la pantalla, y entonces todo se puso borroso. Cuando sus ojos se enfocaron de nuevo, Xiao Yuan estaba en un lugar irreconocible. Un techo antiguo ricamente decorado. Se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado por completo. Ahora era una mujer de cabello largo y vestía túnicas tradicionales. «¡No puede ser!», exclamó Haiyuan, levantándose de golpe, mirando a su alrededor. «¿Esto es escenografía de palacio tradicional?». Un pánico lo invadió. ¿Acaso reencarné o transmigré? Pero, ¿cómo pudo pasarme esto? En ese momento, una sirvienta entró con una bandeja de comida. «Su Majestad, ¿ya despertó?», dijo con deferencia. «Voy a ayudarlo a cambiarse». Xiao Yuan se quedó helado. «¿Su Majestad?». Intentó entender su nueva realidad, preguntándose si era un mundo de cultivadores, de esos donde se vuela con espadas, pero la idea no cuadraba. «¿Hay dioses o monstruos en este mundo?», preguntó a la sirvienta, que lo miró extrañada y le preguntó si quería ir al templo. «Ah, entonces tampoco es un mundo de fantasía», pensó, aún más confundido sobre el tipo de historia en la que había terminado. La sirvienta le aclaró que el emperador anterior llevaba tiempo muerto y que él, su majestad, no debía afligirse por tanto tiempo por su salud. «Así que soy un emperador recién coronado», pensó Xiao Yuan, dándose cuenta de su nuevo rol. Pidió un espejo y al verse, comprobó que ahora era un joven monarca, bastante apuesto. Aunque sospechaba que podía ser un emperador títere, sin verdadero poder militar y manipulado por alguien más, se aferraba a la idea de que esta rara oportunidad de transmigración no podía significar un destino tan malo.
En un intento de entender mejor su situación, le preguntó a la sirvienta su nombre. Ella respondió, Hong Xiu. Ese nombre lo golpeó como un rayo. ¿Hong Xiu? ¿La sirvienta personal del emperador del norte? La pieza que faltaba en el rompecabezas encajó de golpe en su mente y el pánico lo invadió. No podía ser. Esto significaba que él era ese joven emperador que moría a manos del protagonista en la novela que tanto había criticado. Un repentino dolor en el pecho lo hizo doblarse, tosiendo con fuerza, mientras Hong Xiu se alarmaba por su estado. En su mente, Xiao Yuan lamentaba su destino, de ser un presidente de corporación en su mejor momento, con cáncer y sin haber encontrado a su alma gemela, ahora estaba transmigrado en una novela web encarnando a un personaje secundario que estaba condenado. ¡Qué vida tan triste!, pensó con lágrimas en los ojos, intentando escapar de esa dura realidad. Decidido a no rendirse y a cambiar su destino, se esforzó por calmarse. Su primera prioridad era encontrar al príncipe protagonista. Le preguntó a Hong Xiu por Yan He Ching, pero la sirvienta lo miró confundida. Tuvo que aclarar que se refería al príncipe rehén capturado por el emperador anterior. Ante la persistente confusión de Hong Xiu, Xiao Yuan, con un suspiro de resignación, tuvo que recurrir a una frase de la novela para que entendiera: el príncipe que el emperador quería añadir a mi harén. Solo así Hong Xiu captó la idea. A Xiao Yuan le dio un dolor de cabeza tener que explicarlo así, sintiendo que cada vez se acercaba más al día en que sería cortado en pedazos. Mientras tanto, la historia del reino revelaba un pasado turbulento. El reino del norte, donde ahora reinaba, era hermoso, pero el emperador anterior había sido valiente pero imprudente. Aprovechando una sequía que azotaba el reino Yan del sur, lo atacó sin piedad, saqueó sus riquezas y tomó al príncipe como rehén. Estos eventos sembraron las semillas de la venganza del protagonista y el trágico destino que ahora Xiao Yuan, en su nuevo cuerpo, intentaba desesperadamente evitar. La historia de la novela dejaba claro que la dinastía del norte estaba condenada. Los emperadores anteriores, más interesados en los lujos y las concubinas que en sus deberes, habían cavado su propia tumba. Y el resultado, tal como lo había leído, era la inevitable derrota de este reino a manos de ese mismo príncipe rehén que tenía encadenado. Ahora, como el nuevo emperador del norte, Xiao Yuan se encontraba caminando directamente hacia ese destino. Al llegar a la prisión, los guardias lo saludaron con reverencia, pero él apenas reparó en ellos. El hedor del lugar era insoportable, y cuando un guardia le sugirió que no se ensuciara las manos, él simplemente le recordó que, al final del día, todos eran humanos con los mismos 20 y tantos cromosomas. Dentro, detrás de los barrotes, estaba la silueta. Era él, el protagonista. Solo con verlo, a Xiao Yuan se le hizo un nudo en el estómago, sintiendo la predicción de su propia muerte acercarse. Pero, aún así, ordenó que abrieran la celda. Adentro, encadenado a una plataforma de piedra, estaba Yan He Ching. Su cabello largo cubría parte de su rostro y su túnica estaba manchada, pero a pesar de todo, sus ojos brillaban con una intensidad fría y desafiante. No había forma de confundirlo. Era el protagonista, el que arrasaría con todo. Xiao Yuan sabía que, según la novela, este hombre lo mataría. Un pensamiento fugaz de matarlo antes de que él me mate le cruzó la mente. Instintivamente sacó la espada de su vaina, apuntando al prisionero. Podría terminar con todo en ese instante, cambiar la historia, salvar su propio pellejo. Pero algo en él no lo dejaba. No podía hacerlo. Bajó la espada, soltando un suspiro. No importa, se dijo a sí mismo. Conozco la trama. Si no hago nada estúpido, tal vez el norte no sea atacado. Decidió que la mejor estrategia era la amabilidad. Si lograba caerle bien, quizá podría negociar su supervivencia. Además, la novela decía que era el hombre más hermoso del mundo. Con curiosidad se agachó. Solo para echarle un vistazo, ¿no?, pensó. Con cuidado, levantó los mechones que cubrían el rostro de Yan He Ching. Pero el príncipe, lejos de reaccionar con sumisión, le dio un tirón brusco, atrayéndolo hacia él en un movimiento sorprendente, y le dio un mordisco en el hombro. El guardia de Xiao Yuan gritó, desenfundando su arma al instante, pero el emperador, aún en el agarre de Yan He Ching, levantó una mano para detenerlo. «Quieto», les dijo, «yo me encargo». «Déjalo, por favor», le susurró Xiao Yuan, y añadió que lo liberaría más tarde. Finalmente, Yan He Ching lo soltó.
Con una mezcla de alivio y una punzada en el hombro, el emperador ordenó a sus guardias que soltaran al príncipe y que un médico real se encargara de sus heridas de inmediato. Más tarde, mientras se bañaba en una tina llena de vapores, Xiao Yuan suspiraba una y otra vez. Estaba agotado y la imagen de Yan Heqing no dejaba su mente. A pesar de su estado, la mirada del príncipe había sido tan intensa, tan llena de desafío, que era imposible ignorar el aura del protagonista original de la novela. Realmente, pensó, qué mala suerte la suya. Ya en su habitación, después de que su sirvienta personal le deseara buenas noches, Xiao Yuan se recostó, pero su momento de paz duró poco. De repente, sintió a alguien detrás de él, una mujer que lo abrazaba y le susurraba al oído. Xiao Yuan, completamente desconcertado, preguntó quién era. La mujer, con intenciones claras, intentó acercarse más, pero él, sin pensarlo 2 veces, la arrojó al suelo con un movimiento rápido. La mujer, entre quejidos, se reveló como una de las concubinas del emperador original. Xiao Yuan, en pánico, gritó: «Hongxiu, sálvame». Hongxiu apareció al instante, con una expresión de pocos amigos. Le preguntó al emperador si los arreglos de la noche no habían sido de su agrado, mientras amenazaba con deshacerse del hombre que le habían enviado. Xiao Yuan, un poco avergonzado por la situación, le dijo que el joven era bastante bueno, pero no le interesaba. Le pidió a Hongxiu que lo dejara ir y lo recompensara, mientras él prefería salir a dar un paseo. Hongxiu, aunque perpleja, accedió. Fuera, bajo la luz de la luna llena que ya empezaba a cubrirse de nieve, Xiao Yuan se quejaba de lo cansado que era ser emperador, sin ver mucha diferencia con ser el presidente de su antigua corporación. Luego, su mente volvió a Yan Heqing. Se preguntó si el protagonista masculino ya se estaría recuperando y, con algo de ingenuidad, se imaginó a Yan Heqing llorando de gratitud por su amabilidad. «Vamos a verlo», exclamó, deseoso de confirmar su fantasía. Sin embargo, en su celda, Yan Heqing no estaba precisamente derramando lágrimas de gratitud. Con una herramienta improvisada, intentaba con todas sus fuerzas romper las cadenas que lo ataban, con el objetivo fijo en su inminente escape. Empapado en sudor, aplicaba toda su fuerza hasta que, con un clink liberador, logró romper una de las cadenas que lo sujetaba. Pero su victoria fue efímera. Justo en ese momento, escuchó a unas sirvientas cuchichear que el emperador venía hacia su habitación. Sin tiempo para pensar, Yan Heqing rápidamente se acomodó en la cama, simulando dormir, mientras las sirvientas especulaban sobre las posibles razones de la visita nocturna del emperador, insinuando que quizás venía con intenciones algo atrevidas. Afuera, Xiao Yuan le preguntó a un eunuco sobre el estado del príncipe. El eunuco, creyendo la farsa de Yan Heqing, le aseguró que estaba durmiendo tranquilo después de recibir su medicina. El viejo le advirtió al emperador que Yan Heqing seguía siendo un príncipe enemigo y que no debía entrar solo. Pero Xiao Yuan, con su usual y algo ingenua confianza, dijo que no había de qué preocuparse, que él era un experto en artes marciales. El eunuco lo miró con una mezcla de sorpresa y duda, mientras Xiao Yuan, con su mirada distraída, pensaba para sí mismo qué gente tan rara vivía en este mundo. Finalmente, el emperador entró en la habitación de Yan Heqing, que seguía fingiendo dormir en la cama. Yuan, con su mirada distraída, pensaba para sí mismo qué gente tan rara vivía en este mundo. Finalmente, el emperador entró en la habitación de Yan Heqing, que seguía fingiendo dormir en la cama. Al acercarse, Xiao Yuan notó que Yan Heqing estaba muy rojo y sudando frío, así que, preocupado, pensó que tal vez tenía fiebre y que lo mejor sería cambiarle la ropa. Pero cuando intentó hacerlo, Yan Heqing reaccionó de golpe, lo tiró al suelo y lo inmovilizó. «¡Emperador perro! ¡Mataste a mi gente y ahora querés meterme en tu harem!», le gritó Yan Heqing, visiblemente furioso. Xiao Yuan, atrapado bajo el peso del príncipe, solo pudo pensar: «Este tipo está loco. ¿Cómo puede ser tan fuerte si supuestamente está débil y enfermo? ¿Y por qué repite lo mismo?».
Yang He-kin prometió vengarse por la muerte de su gente, mientras Xiao Yuan seguía preguntándose cómo había terminado en esa situación. Supuestamente está débil y enfermo, ¿y por qué repite lo mismo? Yang He-kin prometió vengarse por la muerte de su gente, mientras Xiao Yuan seguía preguntándose cómo había terminado en esa situación. Yang He-kin, buscando ayuda a gritos, intentó morder a Xiao Yuan en un ataque de desesperación. ¿Quién te lastimó así?, se preguntaba Xiao Yuan, quien insistía en que lo estaban confundiendo con la persona equivocada. En un momento de lucidez, Yang He-kin recordó un jade que su madre le había dejado y se cuestionó cómo el emperador del norte sabría de él. «Entonces, ¿quién sos?», preguntó Yang He-kin, confundido. Con una sonrisa nerviosa, Xiao Yuan respondió que era amigo del papá. Yang He-kin, obviamente confundido, ni siquiera sabía qué era un papá. Xiao Yuan intentó explicarle que en realidad él murió en su vida pasada y terminó reencarnando como el emperador del norte, pero era obvio que Yang He-kin no le creía ni una palabra. Viendo que sus intentos de razonar eran inútiles, Xiao Yuan pensó que la única opción era escapar, pero Yang He-kin lo agarró del cuello, dejándolo casi sin aire. Yang He-kin no le creía ni una palabra. Viendo que sus intentos de razonar eran inútiles, Xiao Yuan pensó que la única opción era escapar, pero Yang He-kin lo agarró del cuello, dejándolo casi sin aire. La presión aumentaba y Xiao Yuan sentía que el aliento se le iba, pensando, con un deje de humor negro, que estaba a punto de morir por segunda vez. Justo en ese instante, unos golpes en la puerta lo sacaron de su angustia. Una voz del otro lado preguntó por su majestad, recordándole que ya era muy de noche y que debía volver a palacio. El guardia, al no recibir respuesta, amenazó con entrar. La situación era tensa. Xiao Yuan, con la garganta apretada, intentó gritar un «no entres» al guardia, mientras Yang He-kin, con una mirada entre furia y cálculo, parecía dudar. Pero en un movimiento rápido, Yang He-kin cerró la puerta de golpe, bloqueando el paso al exterior. Xiao Yuan, aún recuperando el aire, se esforzó para decir, con la voz apenas saliendo, «Estoy bien, no importa lo que escuches, no entres». El guardia, confundido, asintió y se retiró. Ya más tranquilo y sintiendo que el peligro inmediato había pasado, Xiao Yuan se quedó en silencio, esperando la reacción de Yan He-ching. El príncipe, con una mirada confusa, finalmente le preguntó por qué lo había salvado. «Si hubiera querido matarte, lo habría hecho desde el primer momento en la prisión», respondió Xiao Yuan, mirándolo directamente a los ojos. «A partir de ahora, no voy a lastimarte, pase lo que pase». Un silencio pesado llenó la habitación. Xiao Yuan, quizás sintiendo que ya no tenía nada que perder, lo desafió. «Ya te dije lo que tenía que decir. Si todavía querés estrangularme hasta la muerte, hacelo. Ya morí una vez, ¿crees que le tengo miedo a morir de nuevo?». La noche transcurrió bajo la luna, con un aire de calma inusual después de tanta tensión. Ambos terminaron acostados en la cama, exhaustos. Yan He-ching, con un gesto casi imperceptible, cubrió a Xiao Yuan con una manta. «Tápate, hace frío de noche», le dijo Xiao Yuan, casi en un susurro. Yan He-ching lo miró y Xiao Yuan, con una sonrisa suave, añadió: «Sé que todavía no me crees del todo, pero está bien, tenemos un montón de tiempo y, de todas formas, yo ya soy tuyo». La noche avanzó y a la mañana siguiente, entre los dos, la tensión se sentía en el aire. Xiao Yuan, envuelto en la manta que compartía con Yan He-ching, intentó suavizar el ambiente. Se corrigió a sí mismo, como si se hubiera dado cuenta de que lo que dijo antes era demasiado osado, y agregó que solo quería ser su ayudante. Después, le preguntó si le molestaba seguir en el palacio. Yan He-ching, sin mucha opción, solo pudo responder que no tenía a dónde ir. Xiao Yuan, con su particular encanto, le propuso que se pegaran el uno al otro, uniendo sus destinos. El sol ya brillaba fuerte en la habitación. Yan He-ching no había pegado un ojo en toda la noche. Sus ojos cansados delataban su desconfianza. Se levantó de la cama, ajustándose la ropa con cuidado, mientras Xiao Yuan seguía dormido, ajeno a todo. Cuando Xiao Yuan por fin se despertó y lo vio, una sonrisa se le dibujó en la cara. Lo saludó con efusividad, lo llamó guapo y enseguida se tapó la cara con vergüenza.
Yang He-ching solo lo miraba, sin entender muy bien qué pasaba por la cabeza de este emperador. En ese momento, Hong-xiu, la sirvienta, llegó con un montón de ropa y cosas para el aseo. Xiao Yuan, queriendo mantener la privacidad, le pidió que esperara afuera. Una vez solos, le ofreció la ropa nueva a Yang He-ching y le dijo que Hong-xiu lo llevaría a la corte interior. Sé que no querés quedarte en el palacio Jingyang. Después de todo, es un lugar para rehenes, le explicó, demostrando que realmente se preocupaba por él y por su situación. Yang He-ching aceptó la ropa, se ató el pelo y se vistió. La nueva vestimenta realzó su figura y por primera vez se lo veía menos como un prisionero y más como el príncipe que era. Mientras tanto, Xiao Yuan intentó vestirse por su cuenta, pero la ropa tradicional era un misterio para él. No sabía dónde iba cada cosa ni cómo ajustar los cuellos. Yang He-ching lo observaba con una expresión de perplejidad. Xiao Yuan, al verse en el espejo o al tocarse, se dio cuenta de algo. Todavía tenía las marcas del estrangulamiento de Yang He-ching en el cuello. Pensó que no podía pedirle ayuda a Hong-xiu para vestirse porque eso levantaría muchas sospechas y ella vería las pruebas de su encuentro nocturno. Justo en ese momento, sintió unas manos en su espalda. Era Yang He-ching, que, para su sorpresa, empezó a ayudarlo a vestirse. Xiao Yuan se quedó mudo, deslumbrado por la cercanía de Yang He-ching, cuya belleza le parecía casi irreal. No podía creer que estuviera siendo vestido por el protagonista de la novela, el mismo que en la historia original había jurado matarlo. Mientras tanto, Xiao Yuan intentó vestirse por su cuenta, pero la ropa tradicional era un misterio para él. No sabía dónde iba cada cosa ni cómo ajustar los cuellos. Yang He-ching lo observaba con una expresión de perplejidad. Xiao Yuan, al verse en el espejo o al tocarse, se dio cuenta de algo. Todavía tenía las marcas del estrangulamiento de Yang He-ching en el cuello. Pensó que no podía pedirle ayuda a Hong-xiu para vestirse porque eso levantaría muchas sospechas y ella vería las pruebas de su encuentro nocturno. Justo en ese momento, sintió unas manos en su espalda. Era Yang He-ching, que, para su sorpresa, empezó a ayudarlo a vestirse. Xiao Yuan se quedó mudo, deslumbrado por la cercanía de Yang He-ching, cuya belleza le parecía casi irreal. No podía creer que estuviera siendo vestido por el protagonista de la novela, el mismo que en la historia original había jurado matarlo. Mientras Yang He-ching lo ayudaba con los intrincados ropajes, Xiao Yuan aprovechó para confirmarle que sí, lo trasladaría a la corte interior. Una vez listo, con una vestimenta imponente, Xiao Yuan se quedó maravillado de lo bien que se veía Yang He-ching con sus nuevas ropas, dándose cuenta de que un hombre tan guapo se vería bien con lo que se ponga. Con una sonrisa, Xiao Yuan le indicó a Yang He-ching que esperara a Hong-xiu para ser escoltado a la corte interior, mientras él se dirigía a la ceremonia matutina. Sin embargo, en el camino, Hong-xiu se le acercó y le preguntó por qué no alojaba a Yang He-ching en el palacio de Jingyang si tanto lo favorecía. Xiao Yuan, con un aire de misterio, le dijo que no podía revelarle el motivo, pero que era imperativo que Yang He-ching fuera cuidado. Hong-xiu, asintiendo, pensó para sí que el emperador era impredecible y que seguramente se refería a un castigo para Yang He-ching, prometiéndose a sí misma cuidarlo muy bien con una intención ominosa. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, el invierno se sentía con fuerza. Xiao Yuan, atascado en un sinfín de papeles, se quejaba de la burocracia. De repente, un sirviente le informó que el gran general se acercaba y le preguntó si, como de costumbre, no lo atendería. Xiao Yuan, sorprendido, levantó la cabeza y preguntó quién era. El sirviente le recordó que era el viejo general San, el que siempre venía a interceder por los demás, y que la última vez había amenazado con encarcelarlo. Al escuchar el nombre, Xiao Yuan se dio cuenta de la gravedad de la situación. Saltó de su escritorio, derribando los papeles con urgencia, y gritó: ¿Dónde está el general San? El sirviente, extrañado por la reacción del emperador, solo pudo señalarle la puerta. Xiao Yuan salió corriendo al exterior nevado, donde el venerable general San, el héroe de innumerables batallas que había derrotado al reino Yan del Norte, esperaba.
Con una voz llena de arrepentimiento, Xiao Yuan se arrojó al suelo en la nieve disculpándose dramáticamente. «General San, lo siento, he sido un emperador ebrio que solo se preocupaba por la música, el vino y la lujuria. Estoy en deuda con mis ancestros». Los guardias y el propio general San no podían creer lo que veían. El viejo general, atónito, apenas pudo decir que aún no había dicho nada. Pero Xiao Yuan, con lágrimas en los ojos, le rogó: «Por favor, decí lo que quieras». Una hora después, dentro del palacio, el general San, ya sentado y más relajado, le explicó a un exhausto pero atento Xiao Yuan que había dicho tanto ese día porque los otros países seguían menospreciándolos y que esperaba que Su Majestad dedicara más tiempo a esos asuntos para que él pudiera dormir tranquilo por las noches. Xiao Yuan, sin dudarlo, respondió con un enérgico: «Sí, tenés toda la razón, voy a cambiar de inmediato». Xiao Yuan se despidió del general San con una sonrisa de alivio. Por fin, la amenaza de ser descubierto como un emperador inútil parecía alejarse un poco. Se sentó a descansar, contento de haber convencido al viejo general de su compromiso, y se dijo a sí mismo que mientras no cometiera errores graves, todo estaría bien. Una sirvienta interrumpió su tranquilidad con una taza de té y la noticia de que Hong Xiuyu andaba por el jardín real juntando nieve para una infusión especial. Intrigado, Xiao Yuan decidió ir a buscarla. Mientras tanto, en una sección nevada del mismo jardín, Yan He-ching, ya con su nueva ropa, sentía el peso de su humillación. Apenas un momento de respiro y ya un guardia lo interrumpió, gritándole que era hora de trabajar. El guardia, con una sonrisa de superioridad, le asignó su primera tarea en la corte: limpiar toda la nieve de un gran tramo del jardín, y eso sin escoba. Cuando Yan He-ching preguntó si no le darían una herramienta, el guardia, con una burla evidente, le explicó que ese era el tratamiento especial de Su Majestad. La rabia le hirvió a Yan He-ching. Apretó los puños, pero la provocación del guardia no se detuvo ahí. El tipo se le acercó demasiado, insinuando de forma descarada que si el emperador ya no lo quería, él podría llevárselo. Yan He-ching no se lo pensó 2 veces y le soltó una bofetada. El guardia, completamente sorprendido y furioso, sacó un látigo, acusándolo de creerse importante por la atención del emperador. La pelea fue rápida y brutal. Yan He-ching esquivó el primer golpe, pero el látigo se enredó en su brazo, abriéndole una herida y haciéndolo caer rodando por la nieve. En ese momento, Hong Xiu, que había llegado al jardín para su misión de recolectar nieve, presenció la escena. Con una sonrisa enigmática, le dijo al guardia que había entendido perfectamente lo que el emperador quería: domar a Yan He-king. A sus ojos, si el guardia podía controlar a Yan He-king, sería capaz de controlar a cualquier bestia. Mientras miraba al príncipe herido en la nieve, Hong Xiu pensó que, para alguien como él, lo que acababa de pasar no sería suficiente. Hong Xiu apenas había terminado de pensar cuando el guardia, creyendo que el emperador quería más castigo, levantó el látigo nuevamente. Pero antes de que pudiera descargar otro golpe, una mano fuerte lo detuvo en seco. Era Xiao Yuan, que había aparecido de repente, y su expresión no dejaba lugar a dudas sobre su enojo. «¿Cómo te atreves a golpear lo que es mío?», les dijo a Hong Xiu y al guardia, que, muertos de miedo, cayeron al suelo pidiendo clemencia y disculpas. Xiao Yuan se sintió un poco satisfecho al darse cuenta de que su voz de presidente tirano seguía intacta. Pero la pequeña victoria duró poco al ver a Yan He-king tirado en la nieve, herido y temblando. «Uy, no, el prota se va a congelar», pensó. Sin dudarlo, se acercó para levantarlo. Primero le ordenó a Hong Xiu que lo llevara al hospital real, pero viendo lo mal que estaba el príncipe, decidió que sería más rápido cargarlo él mismo. Con Yan He-king a cuestas, Xiao Yuan emprendió el camino a las apuradas, aunque no pudo evitar quejarse de lo pesado que estaba el príncipe, a pesar de su delgadez. Finalmente, llegaron al hospital real, donde la gente se abría paso al ver al emperador completamente cubierto de nieve, cargando al príncipe. Una vez dentro, dejó a Yan He-king en una cama, pero el esfuerzo lo dejó a él mismo completamente agotado.
cayó desplomado al lado del príncipe, sintiendo que se moría y que no podía mover las piernas. Yang He-king, desde su lugar, lo miraba con una expresión indescifrable mientras el emperador se quejaba de su dolor. Ahí, tirado en el piso, Xiao Yuan le pidió al guardia que lo levantara. Una vez de pie, lo primero que hizo fue preguntar por Yang He-king. El doctor le aseguró que el príncipe estaba fuera de peligro, solo necesitaba descansar. Xiao Yuan suspiró de alivio, pero Hongxiu notó que la mano del emperador estaba helada. Preocupada, llamó al doctor para que lo revisara. El médico, mientras le aplicaba una crema, comentó lo delicado que era el cuerpo del emperador para una herida tan pequeña. Xiao Yuan se quejó del dolor, sin saber que Yang He-king, desde la cama, lo observaba con curiosidad, preguntándose qué era lo que realmente buscaba el emperador con tanto esfuerzo. Después, Xiao Yuan le dijo a Hongxiu que se quedara en el hospital cuidando al príncipe y que, si necesitaba algo, lo buscara en sus aposentos. Hongxiu, sintiéndose culpable por el incidente anterior, le pidió ser castigada. Xiao Yuan, con una sonrisa, le impuso un castigo muy particular: quedarse a cuidar a Yang He-king. Para sus adentros, se preguntó si la gente de esa época era masoquista, de lo fácil que pedían castigo. Hongxiu le agradeció, claramente aliviada por la indulgencia. Mientras el emperador se alejaba de la enfermería y recorría un nevado jardín con su guardia, escuchó una melodía. Un músico, que resultó ser Xiao Fengyou, el músico real del sur de Yan, tocaba un guqin. Xiao Yuan le dijo que siguiera tocando sin interrupciones, ajeno a su presencia. El guardia, Lilian, miraba al músico con una extraña expresión. Xiao Yuan le preguntó si le gustaba la música. Lilian, nervioso, se arrodilló y dijo que no se atrevía a gustarle. Xiao Yuan tuvo que aclarar que se refería a la música en sí, no al músico. Antes de que pudiera seguir preguntando, Lilian intentó cortarle la palabra. Pero de repente, una figura vestida de rojo se abalanzó sobre el emperador por la espalda, abrazándolo. «¿Después de tantos días, su majestad no me extrañó?», preguntó con coquetería. Lilian, el guardia, lo identificó como el príncipe Qiñu y se veía sorprendido. El príncipe Qiñu se acercó aún más con un aire insinuante y le dijo a Xiao Yuan que había aprendido una nueva canción y que lo invitaba a sus aposentos esa noche, prometiendo tocar sus cuerdas. Lilian intervino rápidamente pidiéndole al príncipe Qiñu que no le faltara el respeto al emperador. Xiao Yuan, el emperador, decidió ignorar la advertencia de su guardia. Con una sonrisa, le dijo a Lilian que sí iría a visitar al príncipe Qiñu. Lilian, aunque sorprendido, no tuvo más remedio que aceptar. Así fue como Xiao Yuan terminó en los aposentos del príncipe Qiñu, un lugar acogedor mientras la nieve caía afuera. Allí, el príncipe tocaba el guiqin y el emperador, al escucharlo, se dio cuenta de la triste historia detrás de este hombre. Era el único de los concubinos del antiguo emperador que no había sido asesinado y también el único que se había quedado a su lado hasta el final, tocando una canción que el viejo emperador nunca pudo terminar de escuchar antes de que la ciudad fuera invadida. Cuando la última nota resonó, Qiñu se inclinó hacia Xiao Yuan con una mirada llena de intención, preguntándole si no querían hacer algo más ahora que la canción había terminado. Pero Xiao Yuan, sintiendo la carga de ese pasado, lo apartó suavemente. Le explicó que no volvería a visitarlo. Qiñu, dolido, quiso saber si su música no había sido suficiente. Xiao Yuan lo tranquilizó, asegurándole que la culpa no era suya, sino del propio emperador, y que su recompensa no sería olvidada. El emperador sabía que, como lector de la novela original, deseaba finales felices para todos los personajes, y para Qiñu, ese final significaba darle la oportunidad de terminar su canción para el emperador que tanto lo había valorado, aunque fuera el anterior. Con el corazón un poco pesado, Xiao Yuan se despidió, dejando al príncipe Qiñu solo con sus pensamientos. Mientras tanto, en otra parte del palacio, un eunuco era enviado temprano para vigilar a Yang He-king. El eunuco se quejaba, pensando que no había nada que vigilar, que Yang He-king solo guarda su enojo y no hacía nada. Pero al echar un vistazo, el eunuco se quedó helado. Yang He-king estaba entrenando intensamente con una espada de madera en la nieve. Sus movimientos eran increíblemente rápidos y precisos. El eunuco se dio cuenta, horrorizado, de que Yang He-king no era débil para nada, simplemente había estado fingiendo todo el tiempo.
Esto era mucho más de lo que esperaba su misión. El eunuco, en shock por lo que acababa de ver, fue interrumpido por la voz de su majestad, quien apareció de la nada y lo despidió con indiferencia. Xiao Yuan se acercó a Yang Heqin, quien acababa de terminar su entrenamiento. Con una mezcla de coqueteo y preocupación, le dijo que solo él podía cuidar de su pequeña alma sin amor. Después de un momento, le propuso: «Quiero llevarte a algún lado». Yang Heqin, sin una pizca de emoción, simplemente le dijo que no. A Xiao Yuan se le rompió el corazón, pero no se dio por vencido. Pensó para sí mismo: «¿Por qué sos tan terco? Aunque seas el protagonista masculino, mi aura de presidente tirano sigue siendo real». Con esa convicción, insistió, arrinconándolo: «Yo no quiero que no vayas, yo quiero que vayas. Escúchame, vamos». Yang Heqin, imperturbable, lo miró con total indiferencia. Xiao Yuan hasta se quejó de la diferencia de altura, pero su presencia tiránica heredada de sus ancestros le dio el valor para acercarse aún más. Finalmente, Yang Heqin, con un suspiro mental, preguntó: «¿A dónde?». Xiao Yuan, contento por haberlo convencido, le contestó en un susurro cómplice: «A un lugar para cumplir tus deseos». Lo que Yang Heqin no esperaba era que ese lugar para cumplir sus deseos fuera la cocina real. Al llegar, Yang Heqin lo miró con sorpresa. Xiao Yuan se puso un pañuelo para cubrirse la cara y no causar revuelo, pero la entrada principal no era su objetivo. Xiao Yuan se detuvo frente a una pared alta y, frustrado, le dijo a Yang Heqin que no podía escalarla. Después de que Yang Heqin le dijera que solo lo haría esa vez y que la próxima tenía que buscarse la vida, Xiao Yuan aceptó con entusiasmo. Entonces, sin más preámbulos, Yang Heqin tomó impulso. De un salto, con una gracia y agilidad impresionantes, escaló la pared en un instante. Cayó suavemente al otro lado. Xiao Yuan lo miró con la boca abierta, completamente asombrado por la facilidad con la que su débil príncipe se movía. Yang Heqin, ya en tierra firme, le extendió una mano a Xiao Yuan, quien todavía estaba del otro lado del muro. «Tu mano», le dijo, mientras Xiao Yuan pensaba que, hasta escalando paredes, el protagonista se veía increíble. Con ayuda, o quizás por su propia sorpresa, Xiao Yuan logró pasar. Pero apenas estuvieron juntos, no pudo evitar señalar una puerta cercana. «¿Por qué no usamos esto?», le preguntó, un poco extrañado. Xiao Yuan, con una expresión de «acabo de darme cuenta», le respondió que ni sabía que estaba abierta. Xiao Yuan soltó una risita. «Es que así no tiene gracia, ¿no?», confesó. Quería sentir la emoción de robar comida. Ya dentro de la cocina, la primera desilusión. No había carne, pero su rostro se iluminó cuando descubrió unas batatas. Agarró una que aún estaba tibia y se la ofreció a Yang Heqin. «Acá tenés, está caliente», le dijo, aunque no es lo mismo que recién salida del horno. Yang Heqin lo miró con curiosidad. «¿Horno? ¿Qué es eso?», le preguntó. Xiao Yuan, con la boca llena de batata, empezó a explicarle el concepto de un producto especial de mi tierra, un lugar donde se cocinaban cosas como pollo asado o pato asado. Yang Heqin solo pudo soltar un de pura confusión. Mientras seguían con su botín, Xiao Yuan notó que ya estaba amaneciendo. De repente, una idea lo golpeó. Hoy regresaba la princesa Yongning, y según la novela, ella conocería a Yang Heqin justo aquí, en la cocina. La emoción le subió de golpe. «Por fin, el romance va a florecer», pensó, mientras miraba a Yang Heqin con una sonrisa. El príncipe lo miró extrañado y preguntó: «¿Y qué?». Xiao Yuan, intentando disimular su fangirleo, murmuró: «Nada, solo que hay que ver si tu esposa ya viene». Antes de que pudiera seguir con sus fantasías de casamentero, Yang Heqin reaccionó. Le cubrió la boca a Xiao Yuan y lo arrastró rápidamente, escondiéndolo. «No te movas, alguien viene», le susurró. Xiao Yuan se dio cuenta al instante. Era la princesa Yongning. Pegado a Yang Heqin, casi en sus brazos, se sonrojó. «No estamos demasiado cerca, hermano», pensó. «¿Qué va a pensar la princesa si nos ve así?». Pero Yang Heqin, con una mirada intensa y determinada, solo pensaba en una cosa:
Una oportunidad. Yang He-kin no perdió el tiempo y empujó a Xiao Yuan para ocultarlo. El emperador terminó en el suelo, justo cuando no solo la princesa Yongning asomaba al umbral de la cocina, sino también el mismísimo jefe Feng y algunos sirvientes. Al ver a Yang He-kin de pie, el jefe Feng no tardó en recriminarle. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte ante mi presencia, Yang He-kin? Los sirvientes, con el permiso tácito del jefe Feng, empezaron a patear a Yang He-kin para que se arrodillara. La mirada del príncipe, sin embargo, no mostraba sumisión, sino una furia contenida que el jefe Feng notó y comparó con la de un lobo salvaje. El jefe Feng, sintiéndose superior, intervino con aires de magnanimidad. El príncipe no está acostumbrado a arrodillarse, pero yo puedo enseñarle. Y los animó a continuar con la lección. Desde su escondite improvisado, Xiao Yuan se lamentaba. «Dios, ¿por qué tardas tanto, princesa? Van a golpear al protagonista». En medio de la golpiza, un broche de jade se le cayó del pelo a Yang He-kin. Xiao Yuan, al verlo, palideció. Ese broche era un regalo de la madre del príncipe y un símbolo clave en la novela, destinado a sellar el amor entre Yang He-kin y la princesa Yongning. Para colmo de males, el jefe Feng, con desprecio, pisó el broche mientras lo llamaba basura barata. La tensión en el aire era palpable y la furia en los ojos de Yang He-kin crecía con cada pisotón. En ese momento crítico, una voz resonó en la cocina. ¡Alto! Xiao Yuan, que no pudo soportar más la humillación del protagonista, se rebeló. Con una expresión seria y la autoridad de un emperador, encaró a los sirvientes. ¿Llamar basura barata a un objeto, faltándome así al respeto a mí mismo? ¿Ustedes dos no tienen vergüenza? Los sirvientes, aterrados, se arrodillaron al instante, sorprendidos por la aparición de su majestad. Xiao Yuan los regañó. Si no hubiera venido, ¿cómo iban a encontrar la manera de autodestruirse? Mientras Yang He-kin, con calma, recogía su broche del suelo, Xiao Yuan se acercó a él. Mirándolo a los ojos, le prometió: «Quédate tranquilo, yo voy a conseguir tu venganza». Xiao Yuan, demostrando que no hablaba en vano, no tardó en llamar a los dos sirvientes que habían humillado a Yang He-kin. Los hizo arrodillarse afuera en la nieve y con una bola de nieve en la mano, les preguntó a qué venían las disculpas, si éstas no evitaban que existiera la justicia. Uno de los eunucos recibió un golpe en la cara, y luego, con la misma bola de nieve, Xiao Yuan les hizo recitar una frase una y otra vez, mientras se decía a sí mismo que hasta los villanos necesitaban usar la cabeza. Luego, para rematar, les dio un pequeño golpe en la cabeza con los nudillos y les ordenó recitar el mismo pasaje 300 veces antes de irse. Yang He-kin, que observaba la escena desde la distancia, lo miraba con una expresión seria, procesando el accionar del emperador. Más tarde, en el hospital real, Xiao Yuan se encontró con Hongxiu, quien le aseguró que Yang He-kin estaba bien. Sin embargo, Hongxiu, con una expresión preocupante, le preguntó por qué no había castigado a los eunucos con la ferocidad que se merecían, sugiriendo castigos brutales como cortarles la lengua o sacarles los ojos. Xiao Yuan, completamente horrorizado por las palabras de su sirvienta, apenas podía creer que Hongxiu hubiera desarrollado pensamientos tan macabros. Se dio cuenta de que la crueldad en el palacio era más profunda de lo que imaginaba y que la inacción de otros funcionarios como el eunuco Chao, que deberían haber intervenido antes, era un reflejo de su propia culpa como el anterior emperador. Pensando en esto y en la tardanza de la princesa Yongning, Xiao Yuan decidió ir a ver a Yang He-kin. Cuando entró a su habitación, lo encontró de pie, alerta. Al verlo, Xiao Yuan le pidió que no se moviera y con un toque de humor le advirtió que no lo apuñalara porque le había traído un congé preparado esa misma mañana. Yang He-kin, con esa cautela que lo caracterizaba, le preguntó por qué hacía todo eso por él. Xiao Yuan, fiel a su estilo dramático, empezó a soltar una frase pomposa sobre el amor y la felicidad, lo que hizo que Yang He-kin lo mirara con escepticismo. Entonces soltó una carcajada y admitió que era una broma, que solo quería ser su amigo. Pero, cambiando el tono a uno más serio, le hizo una propuesta que lo cambiaría todo.
Quiero que te mudes al Palacio Jingyang. Yang Hechin, sorprendido, no pudo evitar que sus ojos reflejaran una mezcla de asombro y de profunda reflexión. Le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Quiero que te mudes al Palacio Jingyang. Yang Heking, sorprendido, no pudo evitar que sus ojos reflejaran una mezcla de asombro y de profunda reflexión. Xiao Yuan aprovechó el momento para reforzar su oferta de protección, explicando que teniéndolo cerca en el Palacio Jingyang sería la única forma de evitar que la gente de la corte interior siguiera metiéndose en problemas. Yang Heking, con una expresión seria, lo miró directamente y le preguntó: ¿Vos me vas a proteger? Xiao Yuan, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora y confiada, aseguró: «Claro que sí, si ya sos mío». Justo después, un estornudo interrumpió la seriedad de Xiao Yuan, que se quejó en voz baja de cómo el frío estaba arruinando su imagen de presidente tirano. Sin decir una palabra, Yang Heking le cubrió los hombros con una manta, un gesto sutil pero significativo. Aprovechando el momento de calidez, Yang Heking se acercó y le propuso una condición a cambio de mudarse. «Ya que querés protegerme, entonces acepta mis condiciones». Xiao Yuan, sorprendido, se mostró dispuesto a escuchar. Yang Heking pidió simplemente caminar libremente por el palacio. Xiao Yuan, aliviado y un poco divertido, bromeó si no quería ayuda para encontrar una esposa hermosa, a lo que Yang Heking se negó con un rotundo no. Xiao Yuan concluyó que estaba pensando de más. Satisfecho con el acuerdo, Xiao Yuan no perdió el tiempo y llamó a Hong Xiu para que coordinara la mudanza de Yang Heking al Palacio Jingyang, especificando que estuviera cerca del Palacio Yongning. Mientras Hong Xiu se apresuraba a cumplir la orden, Xiao Yuan, con una sonrisa pícara, pensó para sí mismo: «A mí me da lo mismo estar solo, pero mi pareja tiene que casarse». La noticia de la mudanza llegó rápidamente a oídos del eunuco Chao, el jefe de la corte interior, quien interceptó a Hong Xiu. Con una sonrisa dudosa, el eunuco Chao le preguntó sobre los protocolos para quienes desearan servir a su majestad en el Palacio Jingyang, sugiriendo que Yang Heking podría ser uno de ellos. Hong Xiu respondió con cautela que no cualquiera podía ser nombrado solo por deseo. Pero el eunuco Shao insistió en que los sirvientes debían velar por la satisfacción del emperador, implicando que Yang Heking podría acabar en la cama de Xiao Yuan y que ella, como sirvienta principal, debería facilitarlo. Hong Xiu, con una expresión indescifrable, pareció tomar nota de las palabras del eunuco. Más tarde, durante la cena, Xiao Yuan preguntó si Yang Heking ya estaba instalado. Hong Xiu confirmó, pero sus palabras y la forma en que lo dijo dejaron en el aire la clara impresión de que las palabras del eunuco Shao habían sembrado en ella la idea de que su misión era satisfacer los deseos del emperador con respecto a Yang Heking. En un ambiente de calma aparente, con los palillos en mano, su majestad fue consultado sobre su verdadero deseo de encontrarse con el príncipe Yan. Un leve rubor en sus mejillas delató una verdad. Sí, en el fondo, anhelaba ver al príncipe más de lo que podía expresar abiertamente. La respuesta fue tomada con seriedad. Un sirviente se inclinó, prometiendo notificar al príncipe Yan de inmediato, provocando un silencioso «oh» de su majestad. Minutos después, en un nuevo y majestuoso entorno palaciego, se le informó a su majestad que el príncipe Yan ya le esperaba, con todo preparado a su gusto específico. Sin embargo, al adentrarse en la estancia, la mente de su majestad se llenó de dudas y una punzante pregunta: ¿qué diablos hizo Hong Xiu? ¿Y dónde está Yang Heking? El descubrimiento fue un golpe. Ante sus ojos, tendido e inmovilizado, yacía el mismísimo Yang Heking, atado sobre la cama. Una imagen que no encajaba con ningún pasaje de la novela que conocía, generando una mezcla de shock y confusión en su majestad. «Dios, ¿qué demonios? Estoy bastante seguro de que nada como esto sucedió en la novela», pensó con su rostro distorsionado por la sorpresa. De repente, una voz débil y febril rompió el silencio. «Hace calor», murmuró el príncipe, buscando alivio en la cercanía de su majestad. Con una urgencia recién nacida, su majestad se apresuró a desatarlo, exclamando: «Te liberaré enseguida». Pero mientras sus manos liberaban los nudos, un pensamiento amargo invadió su mente. «Por fin lo hice feliz, y ahora todo se va al traste por esto». El príncipe, aún adormilado y con un tono casi inaudible, extendió su mano y susurró:
Tu mano. Desconcertado por la petición, Su Majestad retiró ligeramente su mano y preguntó con extrañeza: ¿Qué pasa con mi mano? Entonces el príncipe la atrajo hacia su mejilla, buscando consuelo en el contacto. Está fría, concluyó con un suspiro. Una nueva ola de preocupación inundó a Su Majestad. ¿Qué le hizo Hongshu para que estuviera en este estado? Finalmente, las cuerdas cayeron al suelo en un montón inerte. Está bien, ya estás libre», anunció aliviado mientras las ataduras quedaban atrás. Pero la liberación no trajo calma. En un giro inesperado, el príncipe lo arrastró hacia él, invirtiendo rápidamente sus posiciones sobre la cama. El pánico se apoderó de Su Majestad, con los ojos desorbitados. «¡Qué demonios! ¡No me digas que todavía quiere matarme!», gritó en su mente aterrado. Un veloz y ágil movimiento, y de repente Su Majestad se encontró completamente debajo del príncipe, la situación escalando con una rapidez asombrosa. Con una expresión de terror puro, los ojos de Su Majestad se abrieron de par en par, mientras el rostro del príncipe se cernía cada vez más cerca. El aire se volvió denso, el tiempo se detuvo. Sus rostros estaban a milímetros de distancia, el silencio gritaba, y una voz interior exclamó: ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! ¡Qué giro! Cuando Su Majestad creyó tener el control, el príncipe lo arrastró y volteó todo. Así como el príncipe arrastró a Su Majestad, arrastren a sus amigos para que se suscriban a este canal y comenten qué manhwa quieren que destripemos la próxima. ¡Nos vemos!